Sapere Aude. Humanistas sin complejos. Bienvenidos a Humanistas sin complejos. Hoy nos acompaña Juan Cruz para hablar sobre su libro Secreto y pasión de la literatura, publicado por Tusquets. Pocas veces se tiene la fortuna de conversar con alguien que ha vivido la literatura no solo como lector o editor, sino como testigo privilegiado de su pulso, sus voces, sus sombras y fulgores. Juan Cruz no solo ha entrevistado a los más grandes, de Borges a García Márquez, de Almudena Grandes a Günter Grass, también los ha escuchado de verdad. Con ese oído fino del periodista que sabe cuándo callar y cuándo preguntar, y con la mirada del escritor que transforma el testimonio en memoria viva. En este libro, Juan Cruz nos regala un mapa íntimo y apasionado de la literatura, en lengua española. Un atlas de amistades, encuentros, silencios, bromas, heridas y revelaciones. Es también un libro que habla de él, aunque no lo diga. Porque uno no puede mirar durante tantos años a los ojos de los demás sin dejarse ver también un poco. Este episodio es un gesto de gratitud, porque conversar con Juan Cruz es asomarse al alma de la literatura con quien ha sabido escuchar su respiración más profunda. Espero que disfrutéis de la charla. Tenéis más información en la descripción del podcast. Empezamos. Bienvenido, Juan. ¿Cómo estás? Bien, la verdad es que bastante bien, porque siempre que estás delante de alguien que te va a hacer una conversación contigo, pues yo me siento como si fuera la primera vez. La primera vez que yo hice una entrevista fue por teléfono a un entrenador de fútbol. Claro, él no me veía. Y yo, cuando escribí la crónica, yo tendría 13, 14 años. Entonces, yo conté que él me decía todo el rato, hombre, hombre, hombre. Y yo decía, claro, no ve que soy un muchacho. Pero bueno, ahora soy un viejo. Tengo 76 años. Pero cada vez que hago una entrevista o cada vez que alguien me pregunta, me siento como si estuviera llegando de un viaje y alguien me estuviera esperando para decirme cómo te fue. Pero te gusta más hacer entrevistas, ¿no? Sí, me gusta mucho hacer entrevistas porque es muy gratificante encontrar que el otro te puede responder. Si el otro habla con monosílabos, puede ser interesante si sus ojos son interesantes. Pero si tiene monosílabos hasta en los ojos, entonces todo va a ir mal. En el libro transcribes entrevistas que has hecho a varios autores y hay entrevistas que tú comentas al principio, en la pequeña introducción, que las hiciste o por teléfono o por Zoom o algunas ya personalmente en un restaurante, en tu casa, donde sea. ¿Qué prefieres? O sea, ¿cuál es el medio más importante para ti a la hora de hacer una entrevista? ¿Te gustan las entrevistas por teléfono, por ejemplo? No me gustan las entrevistas por teléfono, no me gustan las entrevistas impostadas, no me gustan las entrevistas que luego se rehacen. Me gusta la espontaneidad de la entrevista. Me gustan las entrevistas largas si tienen algo que decir las personas. Hay una entrevista que no está aquí, que yo le hice a Lecleccio, un gran escritor francés, que era toda interesante. Las de Semprún son todas interesantes. La mayor parte de las entrevistas que yo tengo en este libro y que he hecho en otros, que he hecho y han salido en otros libros, por ejemplo, en un libro que para mí es el más importante por la gente que tiene dentro, tan variada, que se llama
Bueno, tiene el título de cómo mi madre decía que era yo. Este chico se pasa la vida preguntando. En este caso es toda la vida preguntando. Ese libro incluye algunas entrevistas, como la de Caro Baroja, como la de Pablo Neruda, como la de tanta gente, Emilio Lledó, tanta gente. Y todas son interesantes porque todas me dijeron algo que yo no esperaba. Vargas Llosa, por ejemplo. La entrevista con Vargas Llosa es importante. Y yo me he pasado de veras toda la vida preguntando, y es verdad que pregunto. No. Por eso yo siempre, desde cierto tiempo, jamás he publicado, a no ser que fuera necesario, entrevistas que pudieran ser tergiversadas. Todas dicen lo que dicen las personas y todas tienen mis preguntas, porque a veces tus preguntas no son tan inteligentes. O sea, mis preguntas no son tan inteligentes. Y entonces yo tengo que mostrar también que yo no hice bien la pregunta para que la respuesta tuviera un signo u otro, ¿no? ¿Y qué tiene una buena entrevista o una entrevista interesante? Como ahora Naturalidad, pasión y, en lo posible, verdad. ¿Y son más importantes las preguntas o las respuestas? Yo leo siempre las preguntas. Decía, me parece que no lo decía nadie, es un cartel o graffiti que un poeta ecuatoriano que se llamaba Jorge Enrique Adum vio en una pared de Quito el siguiente mensaje: cuando teníamos las respuestas, nos cambiaron las preguntas. Eso que se le ha atribuido a muchísima gente, Sí. me lo contó a mí Benedetti, el gran escritor uruguayo, y a partir de ahí yo hice una serie de entrevistas a personajes, desde Rubalcaba, Vargas Llosa, el presidente de la Academia de la Lengua, y a todos les preguntaba cuál es para usted la pregunta que le queda por hacer. ¿Cómo sería su última pregunta o cómo fue su primera pregunta? Y a lo largo del tiempo hice un acopio de importantes respuestas a esas preguntas. Pero otra vez leí en un poema de un gran poeta y editor alemán, Michael Kruger, la siguiente frase, que era un verso, unos versos, ¿no? A veces la infancia me manda una postal, ¿te acuerdas? Entonces yo con esos versos hice otra tanda de preguntas a distintas personas. Al cabo del tiempo, yo publiqué ese libro que se llama Toda la vida preguntando. Y una gran periodista de La Vanguardia, Nuria Escur, me entrevistó por ese libro. Y cuando estaba terminando la entrevista, que hacíamos en un hotel de Barcelona a las 2 de la tarde, ella me dijo, te voy a hacer una pregunta que es como una que tú haces, pero terminal. Y entonces me dijo, ¿cómo te ves tú en el último momento de tu vida? Y yo me quedé sudando, ¿no? Era una pregunta realmente inesperada y dura.
según cómo estés en la vida, más dura o menos dura. En ese momento fue dura. Y entonces mi nieto tenía 3 años y me vino de inmediato su imagen, ya de pie, en una tarima, o bien narrando un cuento, o bien cantando, algo hacía, artístico. Y yo estaba en medio del público, muy enfermo ya, muy mayor, con un abrigo, y esa fue mi última estampa en la vida para ella, para que lo que le dije yo a ella. Sí. Y me sigue siendo escalofriante lo que le respondí y lo que ha pasado después, que es que mi nieto ahora ha actuado en los teatros, ya actúa como músico o quiere actuar como músico. Es decir, todo lo que está haciendo tiene que ver con lo que yo veía que ese chico estaba haciendo. Y ahora tengo yo 76 años y él tiene 14. Estás muy orgulloso, ¿no? De tu nieto. Eres un abuelo orgulloso. Es Creo que estoy importante. orgulloso de mi hija, que ha dado ese nieto. Y que durante muchos años de mi vida me ha dado lecciones en particular muy importantes. Porque cuando yo era un joven periodista, más joven que tú, yo creía que yo era el rey del mambo. Y siempre llegaba a casa diciendo bravatas. Este es un imbécil, aquel es un idiota. Eso es muy de los periodistas. Siempre tendemos a burlarnos de nuestra materia prima. Y entonces me dijo un día mi hija, que entonces tenía 11 años, me dijo, papá, ¿y si tú fueras como ellos? Y eso me costó digerirlo. No es que me costara digerirlo en ese momento, a lo largo de la vida me ha costado digerirlo. Porque un periodista no es mejor que la materia con la que trabaja. Nadie es mejor que la materia con la que trabaja. Estamos hablando mucho de tu nieto, de tu hija. Nos has comentado también que tu primera entrevista fue con 14 años y en el libro de entrevistas muchos autores con los que hablas hablan de su infancia. No sé si es José Luis García, que he escuchado alguna vez, que dice que la verdad, que todo está en el principio. ¿Qué sigues atesorando del niño que fuiste, Juan? El respeto a mi madre. El respeto a las personas. Las personas son más importantes que las interpretaciones que hacemos de las personas. Y yo he trabajado muchos años para tratar de ser una buena persona. La asignatura es larga y durará hasta el final. Yo no me siento... En un tiempo yo me sentía con méritos. Ahora encuentro que sigo buscando los méritos. Ayer, por ejemplo, me pidieron un texto sobre Unamuno. Y yo recuerdo muchas cosas, pero no recuerdo todos los libros que he leído, por supuesto. Y leí mucho a Unamuno. De hecho, Unamuno fue la primera lectura seria que yo tuve. Y entonces se me ocurrió que tenía que empezar por una historia en concreto, que es lo que yo veía desde mi casa cuando era un niño y me asomaba y veía una montaña que ahora ya no existe. Hay un hotel donde yo veía eso, hay un hotel, y veía
unos árboles muy despeinados, ¿no? Y yo siempre los asociaba a Unamuno dando un discurso encima de esa montaña. Y siempre yo me asomaba y veía el discurso de Unamuno. Y yo lo he contado. Y yo compré con el primer dinero que me dio mi madre para comprarme unos pantalones de drill, que por cierto aquí se habla de los pantalones de drill en el libro que tú has traído contigo. Y entonces yo me fui a una librería, la librería de Fernando Luis, en el Puerto de la Cruz, y me compré todo lo que daba con ese dinero, que eran el dinero de los pantalones, por los libros que me dieran de Unamuno. ¿Por qué de Unamuno? Porque había un señor por el barrio, por la plaza del Puerto de la Cruz, que siempre iba con libros en la mano. Iba con María Zambrano, con Unamuno. Era un republicano que había venido de Venezuela y traía libros. Y una vez me prestó un libro de María Zambrano. Entonces yo me acostumbré a comprar, a mirar libros. Y había una librería junto al muelle en el Puerto de la Cruz, donde los chicos, los libreros, me dejaban tocar libros. Y siempre recuerdo que el libro que más me gustaba tocar era uno de Torrente Ballester. Al cabo de los años, yo me encontré, porque ya era amigo mío de hacía tiempo, con el autor, con Torrente Ballester. Lo fui a ver cuando él ya se estaba muriendo, en Salamanca. Y entonces le conté esa anécdota. Y entonces él le dijo a su mujer, que se llamaba Fernanda, dame un ejemplar de Javier Mariño y para dedicárselo a Juanito. Y me lo dedicó con su letra ya temblorosa. Y yo era, en ese momento, yo era ya un veterano editor y periodista, pero traía de mi infancia o de mi adolescencia el recuerdo de Javier Mariño y del tacto de los libros. Juan, las relaciones que has tenido han sido más importantes que los libros. Lo digo porque leyendo tu libro me ha dado la impresión de que tú has sido y eres un gran lector, eres escritor, periodista, pero que al final lo que estabas construyendo eran relaciones con personas. Sí, tienes toda la razón. A mí me preocupan mucho las personas y me preocupa mucho molestarlas. Me preocupa no cumplir con ellas. Me preocupa también que no mis memorias, sino mis recuerdos, es decir, lo que tú no escribes, pero está en tu mente, no sea justo. Yo tengo esas convicciones que creo que no son adecuadas para el tiempo que vivimos, ¿no? Pero yo no sé ser de otra manera. Esta mañana me encontré con un chico que ha publicado un libro importante, o por lo menos interesante, que no está teniendo una salida a su gusto, ni tampoco al mío. Y entonces he estado explicándole cómo pudiera hacer para que su libro tuviera más música. Pero es un libro publicado. Sí, pero no publicado por mí, ni yo le estaba animando. Siempre tengo esa tentación. Yo veo por la calle a gente. Esta mañana vi un señor muy alto que llevaba en el bolsillo del pantalón de atrás su móvil.
y le dije, ¿por qué no se pone usted el móvil más cerca de usted mismo? Porque se lo pueden robar. Ah, no, a mí no me lo roban. Y siguió caminando y al cabo de un poquito lo agarró y lo escondió. Le pesó la conciencia. Sí. Sí, a mí esa es mi vida desde niño. Porque yo tenía asma, tengo asma. Y entonces los chicos, yo no podía salir a la calle a jugar. Entonces los chicos venían a jugar conmigo y yo tenía que inventar cosas para que ellos tuvieran más interés en verme a mí que en jugar en la calle. Y entonces eso era un trabajo. Quedar bien. Explicarles cosas. Es decir, me encontré con esto. Hay esta historia. Porque yo creo que no he dejado nunca de ser aquel muchacho. No, me ha costado mucho no serlo. ¿Y ahora qué estás haciendo? Ahora estoy escribiendo un libro sobre mi madre. Es mi madre hablando. Entonces, he querido que tuviera su lenguaje, como es lógico. Me lo pidió la editorial Alfaguara, porque yo hablo con mucha frecuencia de mi madre, ¿no? Que era una mujer muy inteligente y muy divertida. Y que cuando yo me hice periodista, ella empezó a leer periódicos. Supongo que para ver en qué mundo me metía yo, ¿no? Y ella era alfabeta. Pero yo entonces, a mi alrededor había muchos analfabetos. España y las islas tuvieron la época de Franco, desde la guerra para los 70, Canarias y Extremadura eran los lugares de mayor analfabetismo en España. Y entonces ella, cuando terminaba de hacer las cosas de la casa, se sentaba, se escarranchaba así y cogía el periódico que yo tenía o donde yo trabajaba y ella se ponía a leerlo en alta voz, porque era su modo de leer. Me acuerdo siempre que cuando había palabras en extranjero, ella las resumía y decía blan, 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 blan. Kissinger era blan, blan, blan. Kissinger, Nixon, el que fuera. Y era... yo he pensado, y seguramente no tengo razón, pero uno está siempre pensando en todo, ¿no? El pensamiento nos hunde o nos aviva, ¿no? Y entonces yo he pensado siempre que ella se ponía a leer el periódico para trasladarme a mí la impresión de que me estaba leyendo a mí. Eso he pensado. ¿Y qué te decía? Era muy crítica. Sobre lo que escribías, me refiero. No era muy crítica ni lo contrario. Ella me preguntaba cosas. Ella no me hacía comentarios de lo que yo escribía, no lo recuerdo. Una persona curiosa. Sí, y buena persona. Entonces, nosotros teníamos el único teléfono del barrio y venía gente a llamar y yo escuchaba. Yo me pasaba la vida oyendo, preguntando y oyendo. Ahora te estoy respondiendo a ti, pero es raro. Yo me siento raro. Yo no soy el que responde, yo soy el que pregunta. ¿Y por qué has escrito este libro, Juan? ¿Qué es lo que...? Yo no lo he escrito, se fue escribiendo. Se fue escribiendo con el tiempo. Sí. ¿Y tú? Bueno, porque publiqué hace años uno que se llamaba Egos Revueltos, donde hay muchos personajes, algunos son como estos. Yo quería escribir un libro noble en el que las personas no fueran tratadas por sus anécdotas, sino por lo que dejaron en mí.
Y entonces ahí hay personajes como Semprún, como Cabra Infante, como Almudena Grandes. Hay gente muy diversa, de la que yo quería dejar una memoria cercana y, si pudiera ser posible, hermosa. Entonces fui escribiendo en función de lo que a lo largo del tiempo les fui escuchando a ellos o les fui preguntando. Y la consecuencia es este libro. Este libro iba a ser la continuación de Egos Revueltos. Pero yo me di cuenta mientras lo escribía que Egos Revueltos está lleno de anécdotas. Y esta es una expresión que no tiene otro carácter que el de descriptiva. Y este libro es más de categorías. ¿Quiénes eran estas personas? ¿Cómo eran? Y se compensa con los que son ahora, ¿no? Con escritores, y yo quise que fueran de Tusquets, porque Tusquets tuvo dos personajes muy importantes. Una fue Beatriz de Moura, que inventó Tusquets y que ahora no sabe que se llama Beatriz de Moura, ni nada, no sabe nada. Está contenta, pero no sabe nada de su pasado, de lo que hizo, tiene Alzheimer. Y su marido, Tony López, que murió. Entonces he querido que fuera un homenaje a los dos. De hecho, muchas preguntas que compartes son sobre la relación que tenían los escritores, los autores con su editorial. Sí. Y la mayoría, o todas son palabras de agradecimiento. Está hecho adrede, así. Porque yo quería que Tusquets tuviera un homenaje escrito junto a escritores. Porque es una editorial que ella configuró como una editorial que no tenía que ver con las modas contemporáneas. Ella publicó gente muy diversa y siempre los que a ella le interesaban. Entonces, luego aquí hay personajes que a lo largo de la vida pues fueron amigos míos, como Manuel Vicent, como Juan Marsé, como Serrat, gente que yo veía de lejos y que a lo largo del tiempo, el tiempo me las fue acercando. Esas personas ahora están cerca de mí, los vivos y los muertos. En una entrevista que compartes con Luis Landero, le preguntas ¿cuál fue tu mejor edad? ¿Cuál fue tu mejor edad, Juan? Mi mejor edad es la combinación de las edades. Yo voy por la calle y, por ejemplo, voy a hacer una compra, ¿no? Hoy compré para amigos que vienen esta noche a ver un partido de fútbol. Y yo voy pensando en muchas cosas que tienen que ver con mi padre, con mi barrio, con lo que voy a hacer después, con tu visita, con lo que tengo que encontrarme luego en el Café Gijón con un amigo que está en estado de incertidumbre y yo me empeñé en ayudarle, porque yo también me podía quedar en mi casa esperando que los demás me ayuden o lo que fuera. He hecho una compra y mientras yo voy comprando van surgiendo cosas que van diciéndome a mí del pasado, de lo que yo pudiera hacer, del texto que estoy haciendo a partir de Unamuno, que no te terminé de contar qué va a ser ahora de ese texto, y así sucesivamente. O sea, yo estoy
vivo viviendo. No estoy muerto viviendo. Ni tengo edad. Como decía la canción, no tengo edad ni porvenir. Pero no sé qué es lo que tengo, pero sé que no tengo rabia, no tengo envidia, no tengo dolor y seguramente tengo envidia y seguramente tengo todos los defectos del mundo. Pero a mí me gustaría ayudar a los demás. A lo mejor escribo también para ayudar a los que ya no están a ser reconocidos de otra manera. A Luis también le preguntas una pregunta que me pareció pertinente para ti. Tú has escrito artículos y novelas. Yo no sé cómo tú te defines, como escritor, como periodista, o si es necesario que uno se defina. Bueno, yo soy escritor porque escribo queriendo serlo. Soy periodista porque actúo como tal. Es decir, no soy escritor y periodista a la vez. Eso no puede ser. Yo creo que periodista es gente que le dice a la gente lo que le pasa a la gente y no lo que le pasa a él. El escritor es el que cuenta lo que le pasa a él. En este libro soy las dos cosas, porque a veces hago confesiones que son propias de mi vida, de lo que yo siento por dentro acerca de la gente con la que me encuentro. Yo a veces trato de memorizar cómo es una persona que vi ayer, ¿no? O por ejemplo, antes te hablé de ese señor alto. Ahora mismo yo puedo decir cómo es al volverse. A lo mejor ya mañana no lo encuentro. Pero estoy siempre dibujando hechos, figuras y personas. Las personas son las que duran. Esta mañana iba por una acera y una señora que me parecía que estaba un poco fuera de ella, iba gritando contra la mierda que había en el suelo. Y yo seguí caminando. En este caso no le hablé ni nada, porque yo también iba gritando por dentro cualquier cosa. Pero a ella se atrevía a irlo gritando. Pero yo podía ir gritando también. Es decir, uno no es solo el que aparenta. Uno es el que va con él. ¿Y con qué has disfrutado, con qué disfrutas más? ¿Escribiendo artículos o libros? Ayer volví de un viaje muy largo y por la mañana me di cuenta que no podía leer ni escribir. Estaba como bloqueado por el jet lag, ¿no? Y por la tarde me puse a escribir una especie de relato que mandé a un periódico que me lo pidió, al periódico de Cataluña o al periódico que va con el periódico de Cataluña, que es un suplemento que se llama Abril. Y conté mi última visita que hice en Argentina, mientras estaba allí. Fui a la London, que es el bar donde Cortázar escribió su primera novela, Los Premios. Entonces hice un texto y me di cuenta de que ya yo estaba disponible. Y luego me pidieron ese texto, que no te terminé de contar, sobre Miguel de Unamuno. Y yo dije, yo lo que quiero es escribir del Miguel de Unamuno que está en mi memoria. No el Miguel de Unamuno, filósofo, etcétera, sino aquel que me miraba desde la montaña,
El profeta. Y a partir de ahí me di cuenta de que lo que yo estaba escribiendo era una autobiografía. No sé cómo seguirá, pero seguirá con Unamuno. Y Unamuno aparecerá y dejará de aparecer y estará el muelle, estarán los chicos del muelle, estaré yo que no podía entrar en el muelle, estaría yo que hace su primer viaje, estaría yo que... Pero un montón de gente más. Y Unamuno de vez en cuando. O Cortázar. O la señora que limpiaba la habitación mientras yo leía a Cortázar y no podía ella tocar la cama mientras yo estuviera leyendo Rayuela. Es decir, la cosa es tener la voluntad de escuchar lo que tú mismo sabes de ti. Entonces estás escribiendo tu Otro autobiografía. libro. Sí, Ah. ahora estoy escribiendo otro libro. Pero bueno, a lo mejor resulta que mañana El de tu no lo madre estoy escribiendo. y el tuyo. Sí, sí. Y este nació de un título que ayer le puse yo a la sección que me pidieron del periódico de abril, ¿no? Que es Nacido para leer. Yo he nacido para leer y empecé a leer cuando tenía 9 años y me examiné del primero de bachillerato, que no me acuerdo cómo se llamaba entonces, cuando tenía 10 años y saqué matrícula. Y después, al cabo de un año y pico, ya yo sabía que quería ser periodista. Y soy periodista. Otra cosa es que también soy otras cosas. Pero no me has respondido. Entonces, ¿disfrutas más escribiendo una novela o un artículo? Las dos cosas. Las El dos artículo, si me sale bien, si estoy, por así decirlo, inspirado y si me sale bien, luego tengo ganas de salir a la calle y decírselo a alguien, pero no se lo puedo decir a nadie, entonces lo mando y lo publican. Con algunos de los autores que aparecen en el libro, hablas de el acto creativo. Y algunos te dicen que es un impulso. Y por muchos también, a muchos les preguntas cuál fue ese clic inicial que les llevó a escribir. ¿Tú cómo crees que surge este impulso? Bueno, en mi casa no había libros. Nadie leía, ¿no? ¿Cuentas en el libro que no? No, no. Es que eso era habitual en las casas pobres. Mucho tiempo. No sé si ahora hay muchos libros en las casas pobres, pero es un problema importante porque la sensibilidad la da en la lectura, el amor y el respeto. Y eso todo se recoge gracias a los libros, a la lectura, a escuchar lo que otros dicen, ¿no? Entonces, para mí, mi casa tenía un espejo que fue el primer objeto que me dio miedo, porque yo era asmático y yo no podía levantarme de la cama a no ser que me levantaran, o bien cuando ya en un momento determinado estaba mejor. Entonces mi madre me levantó y me llevó al salón. Y en el salón había el espejo. Y de pronto yo vi ese hombre o esa persona con un poco de barba. Y yo era un adolescente. Y me dio miedo. Y siempre he tenido ese miedo y yo no me miro al espejo. Porque entonces era muy pálido. Y era escalofriante para mí.
yo veía a la gente, pero yo no me veía a mí hasta ese día. Ese día me vi yo en el espejo. Por las noches, mis padres y mis hermanos me sacaban a mí al patio para tirarme baldes de agua, para sacarme del atasco que era tener un ataque de asma, que era terrible entonces, ¿no? Y luego me despertaba y entonces sentía como una especie de estupor tranquilo, ¿no? Porque todos alrededor procuraban no decirme qué me pasó. Entonces, es decir, yo he vivido todo eso y todo eso me vive a mí y revive en mí. Cuando yo no escribo periodismo, sino escribo literatura, muchas veces yo tengo un libro que se llama 1200 pasos, que es el penúltimo que yo he escrito y que es una, digamos, novela, en el que yo cuento en forma de novela cosas que pasaban entonces. Y era como si yo no lo estuviera escribiendo, sino que me lo estuviera escribiendo el muchacho que fui. Ya yo, el primero de todos, de estos libros así autobiográficos, se llamaba Crónica de la nada hecha pedazos. Uno que gané el primer premio que tuve en mi vida y tendría yo, cuando lo escribí, 19 años o así, ¿no? Es decir, yo he escrito respondiendo a quién fui. Otro aspecto que comentan los autores del libro es el encuentro de una voz interior. Hay muchos que comentan que en un determinado punto de su vida empiezan a escribir, empieza ese impulso por la creación, pero que necesitan de un tiempo para ir encontrando su identidad. ¿Cómo un escritor, cómo un artista puede encontrar su propia voz, su identidad? A mí me da la impresión de que la voz está por dentro, ¿no? Si hablo por mí, yo no tenía ni idea ayer por la tarde que iba a poner a Unamuno al principio de un libro mío o de un texto mío y que ese Unamuno viviera enfrente de mi casa o estuviera enfrente de mi casa en forma de árbol. Luego, al cabo del tiempo, yo fui muy amigo de un autor insólito al que yo le propuse ser su editor en Alfaguara, porque a él le habían dicho en una editorial que no se publicaban allí cuentos. Y él me lo dijo en el aeropuerto, en el avión. Él estaba de pie, era muy alto, y yo era muy bajito. Y entonces él me dijo, mira lo que me ha pasado, no quieren publicar mi libro de cuentos. Yo dije, yo te lo publico. O sea, yo entonces no sabía que estaba pisándole un callo a otro editor, porque yo era muy poco consciente de lo que era el negocio. Yo estaba empezando. Y entonces se lo publiqué y nos hicimos amigos. Y yo le iba a ver y siempre que le iba a ver, él se ponía a hablar enfrente de una escultura que rememoraba el paso por Fuerteventura. Él vivía en Lanzarote. Y él y él se ponía a hablarme, y yo miraba, mientras él me hablaba, miraba la estatua de Unamuno que hay en Fuerteventura. Estaba enfrente. Y eso ayer me dije, qué casualidad, ¿no? Porque tenía a Unamuno en mi casa del Puerto de la Cruz, mirando desde mi casa,
Y allí, delante de este hombre, yo Estaba- tenía también a Unamuno. Y todas esas cosas nacen porque tú estás escuchando. Hay un modo de escuchar. Y esos escritores escuchan una cosa o escuchan otra. Y van escuchando. Yo creo que el que mejor escucha, o los que mejor escuchan de los que yo entrevisté, son Aramburu y de los que entrevisté para este libro, ¿no? Aramburu y Luis Landero. Ellos me parece que son los que mejor escuchan de los escritores contemporáneos que yo he entrevistado. Otros tienen otras artes. Por ejemplo, Almudena, la historia, ¿no? Ella se dio cuenta de que la historia se tenía que contar. En cuentos o en lo que sea. Pero ella te dice que también era muy curiosa, Sí, que en su casa también contaban historias. o sea, pero ella mezcla su vida con la de con la de la gente. Y en el caso de Landero, la gente suele ser su gente. En el caso de Aramburu es distinto, porque mezcla mucho, ¿no? Pero concreto más, es Landero el que de una manera más definitiva es un escritor de su barrio, de su sitio, de su área, de su zona. Y su zona no es de confort, sino el balcón en invierno es más que un libro, es un abrazo. muchos de los autores también les preguntas por su parecer del mundo literario. Tú que has estado al frente de una editorial y que has colaborado con otras o sigues colaborando, ¿cuál te parece que es el estado actual del mundo literario? Peligroso. Porque ahora los editores tienen poco tiempo para los libros, tienen tiempo para los libros que ellos consideran importantes, pero no tienen mucho tiempo para los libros que empiezan a despuntar. Cuando despuntan y ellos se dan cuenta de que ahí tienen un tesoro, por ejemplo, el tesoro de Uclés, que es un verdadero tesoro literario y una sorpresa mundial, por así decirlo. Nunca los editores han tenido tanto donde elegir. Y sin embargo, hay cosas que no se eligen y a lo mejor están pendientes. Me parece que hay muchos editores, muchos libros, muchas librerías, abunda de todo, pero quizá no abunda, digamos, la paciencia para ver cómo vendemos o cómo organizamos para que la gente lea este libro que es importante, que es interesante, que tiene estos valores. Si no estamos esperando que la semana que viene la otra novedad. Me parece que hay una aceleración que tendría que atenuarse. No, yo creo que eso es un síntoma general, no solo del mundo Sí. editorial. ¿Pero crees que antes se hacían las cosas diferente? ¿Siglo pasado? La palabra antes es una palabra muy ambivalente, ¿no? Porque antes puede ser ayer y antes puede ser el siglo pasado. El siglo pasado. Una vez, A partir de los 70, todo ese boom literario. en el Barcelona, siglo que tú pasado, viviste. un escritor del siglo pasado estaba ya muy mal, agonizando,
Y el escritor de este siglo le dijo, están en la segunda edición de mi libro, que ganó el premio Biblioteca Breve no, el premio Nadal. Y segunda edición, ¿y cuánto es eso? Me preguntó el del siglo pasado. Dice el del siglo XX. Bueno, 3.000 ejemplares. Dice, 3.000 ejemplares. ¿Y eso? Dice, es que ahora dicen que hay muchas mujeres que están leyendo. Y entonces el hombre del siglo pasado, que era Pío Baroja, le dijo a Miguel Delibes, que era el que le hablaba, y era un joven como tú, él le dijo, es que ahora leen mucho las mujeres. Y dice Pío Baroja, si leen esas, el siglo XXI es el siglo de las mujeres. Y hay grandes escritoras mujeres. En español, me parece que América Latina tiene ahora una enorme cantidad de mujeres que creo que influidas o habiendo leído a Rulfo, por ejemplo, tienen un magisterio que han sabido llevar a su propia escritura. Me parece, ¿eh? Me parece que en España hay un batiburrillo. En España, en este momento, hay un batiburrillo de unos y de otros, de los hombres y de las mujeres. Y me parece que los editores tendrían ahora que empezar a discriminar. ¿Qué estamos diciendo? ¿Qué están diciendo nuestros libros? No los libros que escriben, sino los libros que publicamos. ¿Qué están diciendo? ¿A quién se lo están diciendo? Yo voy a las librerías y escucho coloquios. Y me doy cuenta de que los que van a los coloquios son los amigos de los autores. Y luego muchos que son muy conocidos, a los que van a ver gente que está interesada en lo conocido, ¿no? Entonces, es un momento raro, que tú a lo mejor sabes escribir mejor que yo, pero es un momento raro en el que quizá los editores y los autores tendrían, y los libreros, tendrían que juntarse en un monasterio un día a estudiarse entre ellos cuál es ahora la naturaleza de cada uno de sus oficios. ¿Y el estado de los medios de comunicación? Creo que tienen ahora mismo los medios de comunicación padecen las mismas diatribas. A mí me ha decepcionado el debate que no acaba sobre el libro de Luis G. Martín. Me ha parecido un debate paupérrimo. El del odio, ¿no? Sí, paupérrimo. Ha habido un chispazo que de pronto acabó con ese libro. Hubo una intensa campaña contra la editorial, a la que la editorial luego respondió quizá intimidada por lo que estaba ocurriendo. Y hubo un detalle que no se subrayó suficientemente, que es que sobre esa historia había una película de televisión y que se puso sin otro problema que el dinero que haya costado y donde lo pusieras, etcétera. No hubo ninguna diatriba
que llevara ese libro por así decirlo, a la hoguera. Y es decir que un libro no se publica o se retira, en la sociedad actual deja abierta una puerta complicada para los autores y para los editores. Y es para mí doloroso decirlo. Para mí es muy doloroso decirlo. Y yo escribí esto que estoy diciendo más o menos. Y a mí no me gusta molestar, no me gusta. Y de hecho a mí me hubiera gustado ayudar a que, si hubiera sido editor, a lo mejor hubiera proclamado la necesidad de que un grupo de editores publicaran conjuntamente ese libro. Pero eso no ha pasado. No ha pasado. Es más, no he visto a los editores diciendo nada. No he visto a los editores diciendo nada. Luego te puede gustar el libro, no gustar, Sí. pero si tú decides que un libro no se publica, es que o has estado muy acosado por los medios, por ejemplo, o no has tenido el apoyo de una industria que puede vivir lo mismo en otro momento. ¿Te duele esta extrema sensibilidad social, este correccionismo político actual? Es muy peligroso. Siempre cualquier cosa que atenta contra la libertad, pero no la libertad esta que se opone al libertinaje, etcétera, la libertad de expresión, por ejemplo, ¿no? Respetuosa, la libertad de expresión respetuosa, porque que haya un grupo de personas en la calle Ferraz de Madrid gritando para que Dios mate al presidente del gobierno, eso no es libertad de expresión, eso es maldad. Pero ahora hay momentos de mucha maldad. La maldad en este momento es de extrema derecha. No dejemos que la extrema derecha escriba los libros. ¿Qué futuro le auguras a todo esto? El futuro es ahora. El futuro no te espera. Espera, que soy el futuro, ven un momento. No, el futuro es hoy. ¿Pero aguardas esperanza? Sí, siempre. Mientras haya nietos, hay esperanza. Al final del libro escribes sobre tus inicios, cómo abandonas tu isla y te vas a Barcelona por la invitación de unos amigos. ¿Qué relación has tenido y tienes con Barcelona? ¿Cuál fue la Barcelona que viviste durante esos años tan excitantes? Bueno, yo fui a Barcelona con esos amigos que estaban locos, como yo quizá, y era como si fuera a un sueño que ya yo había tenido. Porque yo leía los periódicos de Barcelona, leía el Telexpress, que leerían tus abuelos, leía La Vanguardia, leía el Dicen, leía el Lean. De hecho, una vez yo robé en una librería de Tenerife, cuando era un muchacho de 12 años, el Dicen.
y el hombre que regentaba esa librería fue corriendo detrás de mí. Yo iba con mi madre a examinarme. Mi madre no me había visto hacer esa fechoría. Y entonces el hombre me detuvo, me dijo, no se roba. Al cabo de los años, a ese hombre lo metieron en la cárcel por robar. Era dirigía en aquel entonces ya en el gobierno de Canarias la vida deportiva. Y antes, sin que él recordara lo que había pasado, es más, yo ya era un chiquillo mayor, a mí me nombró seleccionador de fútbol de la zona norte de Tenerife. Así que fíjate tú. ¿Pero tú? Sí, yo fui seleccionador de fútbol. Y él fue el que me nombró, el que me había llamado ladrón. Pero bueno, quiero decir que yo no... El porvenir, ahora, si interpreto bien lo que viene, es muy complejo, porque no hay resquicios evidentes de bondad. Es decir, está la gente muy soliviantada. No hay flores en el suelo. Para ir acabando, aunque tengo unas preguntas finales, me gustaría preguntarte, has comentado varias veces en esta charla que lógicamente, a pesar de tener esa energía vital que atesoras para seguir haciendo cosas y para viajar, que viajas mucho, lamentablemente has tenido que despedir a muchas personas. En este libro, por ejemplo, comentas que la entrevista que te emocionó más o que te ha emocionado más es con Almudena Grandes, que tenías una relación con ella desde hacía muchos años. ¿Cómo vives, Juan, cómo has vivido y cómo vives los adioses? El último, y ojalá que sea por mucho tiempo el último, fue Mario Vargas Llosa. Para mí fue una persona muy importante. No solo un escritor importante, una persona importante. Porque yo vi en su modo de estar y en su modo de ser la consecuencia de una adolescencia y de una juventud muy golpeada y muy dura. Y a lo largo del tiempo él confió en mí como editor. Por cierto, el personaje del que te hablaba mirándome a mí y yo mirando a uno era José Saramago. Tú sabrías ya. No. Él era José Saramago, que yo le publiqué Oggetto Quasi, que es casi un objeto. Ese era el libro de cuentos que no le publicaban y que yo le publiqué. Bueno, pues Vargas Llosa, por cierto, como José Saramago, y como mucha gente, como Semprún y con todos los que se han ido, ¿no? Beatriz de Moura, Tony López. Por ello siempre yo tuve una gran deseo de amistad. A mí la amistad me parece que es un deseo que tienes que cumplir cada día. Yo tengo muchos amigos. Por ejemplo, 2 amigos que se hicieron aparte de la literatura y más con el periodismo fueron y son Manuel Rivas y Julio Llamazares, ¿no? Yo en lo que he podido les he ayudado, tanto a uno como a otro.
siempre me parecieron dos grandes personas. Y siempre me lo han parecido. Y Landero y mucha gente. Pero los adioses te dejan una huella que tienes que contar. Si no cuentas la huella. Yo en el país hice muchos, y después del país, he hecho muchos obituarios. Sí. Y esos obituarios siempre tienen que ver más con ellos que conmigo. Porque yo observo que es costumbre que uno explique lo que fuiste para el muerto. Y en la vida, el muerto hizo por ti. Tú no hiciste por el muerto. Ese es mi modo de verlo. Para ir terminando, Juan, tú que has entrevistado a tantas personas, ¿qué pregunta te hubiera gustado hacer que no hiciste? Me gustaría preguntar por el odio. ¿Cuál es el límite del odio? ¿Cuándo? ¿Por qué odias? ¿Por qué odias? Y que la respuesta sea equivalente a la pregunta. Es decir, que no sea cualquier cosa. Hombre, yo no odio. El odio. El odio ahora es tan fácil de hallar que un día entrarás en una farmacia y dirás, ¿me da 3 polvos de odio? ¿Cómo lo quiere? ¿De inmediato o...? Y un día, ahora mismo, hay un presidente internacional, por así decirlo, que desprende odio. Y en Argentina, el presidente de Argentina corroboró hace unos días una frase de un colaborador suyo que se llama Caputo, y Milei, que es el presidente, dijo que, como había dicho Caputo, hay que odiar más a los periodistas, odiarlos más. Si tú dices eso, estás a 1 minuto de decir hay que odiar. Punto. No, como Trump, ¿no? También. Sí. Bueno, Con los periodistas. Gemelos. Hay una película que se llama The Apprentice sobre la vida juvenil y ya cercana a la madurez de Trump, que explica perfectamente cuál es la naturaleza de este delincuente. Delincuente, digo, porque está condenado por la justicia de su país, pero está suspendida la condena. ¿Qué habilidad, qué principio, qué valor crees que está infravalorado en la sociedad actual? La alegría. Ese es un valor. La alegría. Cuando tú entras en un hospital y te recibe alguien y te dice no, verá que no. Hace muchos años, fue a ver al hospital, a ver a un especialista, una señora que se encontró con un médico que no era el médico al que ella iba a ver, y ella estaba llorando. Y entonces el médico, ese que se acababa de recibir como médico, se encontró con la señora y la vio llorando. Dijo, señora, ¿por qué llora usted? Y entonces
ella le dijo, porque me han desahuciado. Verá cómo usted se cura, le dijo el joven médico. Al cabo de los años, una señora a la que su mujer, la mujer del médico, no recordaba que su marido lo hubiera tratado, iba todos los años a llevarle una tarta, un ramo de flores, lo que fuera. Y un día le preguntó, ¿usted por qué viene siempre a ver a mi marido? Que él no recuerda que la haya tratado nunca. Dice, no me trató, pero me dijo esto. Me dijo esto. Y ahora me dieron ganas ahora de llorar. Ese hombre se llamaba Alberto de Armas. Su hijo, Hugo, murió hace poco. Era un benefactor de la humanidad. Estaba siempre ayudando a la gente aquí en Madrid. Él nació en Tenerife, como su padre y como su madre. Y era como el padre, igual. Y además se parecía al padre. Así que la bondad se transmite, ¿no? Si yo tengo algo bueno, es por mi madre. Porque mi madre era justa. Y no le gustaba que cualquier cosa se dijera sin pedir perdón después. Dos preguntas más, Juan. Ahora que ha publicado Cercas, que también aparece en tu libro, este libro sobre el Papa, no lo he leído, pero he escuchado alguna entrevista, y comentaba que le preguntaba al difunto Papa una pregunta que nadie le preguntaba, ¿no? Que era sobre el... Yo también lo entrevisté a Cercas. Y bueno, te iba a preguntar si tienes alguna creencia religiosa, si crees en Dios, o esa pregunta que Cercas le compartía al Papa, ¿no? El otro día, ¿qué había después de la muerte? El otro día me preguntó el que escribe las últimas de La Vanguardia. ¿Qué día? Las últimas, Sí. Amela. Amela, sí. Que es un tipo formidable. Amela. Víctor Amela, Sí, que sí. aquí lo tenemos. Me preguntó si yo creía en Dios o algo que conducía a esa respuesta, ¿no? Yo dije, ya me hubiera gustado. Una vez le dije a mi madre, si no me dejas ir a los ejercicios espirituales, porque yo iba de novelero, ¿no? Me meto de cura. Dice, no, eso no, Juanillo. Nunca tuve fe en Dios. Me hubiera gustado. A cambio la tengo en la gente. En toda la gente. Y cuando me porto mal con la gente, sufro como si hubiera pecado. Hemos hablado mucho de gente. Para terminar, me gustaría hacerte una pregunta curiosa. Y es, ¿qué costumbre actual crees que la gente del futuro, cuando ya no estemos, encontrará absurda? Ojalá la costumbre de olvidar. Juan, ha sido un placer Muchas gracias. hablar contigo. Gracias por la invitación a tu y no casa. te he dado sino agua. Agua con hielo. Bueno, eso es otra cosa. Me ha gustado mucho. Muchas gracias. Leerte y compartir este rato contigo. Espero que la gente que escucha este podcast se acerque a tu libro y bueno, puedo disfrutar de esta charla. Yo me he sentido muy honrado que tú me hicieras esta conversación conmigo. Miras bien, con lo cual preguntas bien.
Bueno, está un poco nervioso. ¿Sí? Sí, un poco, sí. Bueno, tendría que estarlo yo. Juan, gracias, un abrazo. Gracias a ti. Sapere Aude. Humanistas sin complejos.